El artículo, recordemos rápidamente, es la palabra que acompaña al sustantivo y anuncia su género y su número. Es un modificador directo del sustantivo. El sustantivo es la palabra que sirve para nombrar seres, bien sean personas, animales o cosas. Dábamos el ejemplo de las etiquetas en los supermercados para que podamos tener una idea de la función de los sustantivos dentro del idioma. Y los adjetivos son esas palabras que califican o determinan el sustantivo. Decíamos que los sustantivos son algo así como los colores en el mundo real, o algo así como una resolución en Full HD en contraste con los sustantivos que no dan muchos matices en la comunicación. Habitualmente nosotros vemos estas tres categorías gramaticales junticas, tanto en la lectura como en el habla. Encontramos normalmente sustantivos acompañados por su artículo y también por el adjetivo, y por eso estas tres categorías van junticas y tienen los mismos accidentes gramaticales. Vamos a avanzar en nuestro curso y vamos a pasar ahora a considerar una cuarta categoría gramatical, que son los pronombres. ¿Me confirman si están viendo ahí la diapositiva? Perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, gracias. Bien, entonces, como hicimos con las otras categorías gramaticales, vamos a dar una definición, vamos a dar algunas clasificaciones que son relevantes, importantes para el estudiante de la Biblia, y en tercer lugar vamos a considerar los accidentes gramaticales del pronombre. Entonces, primero, definición. El pronombre es la palabra que indica a las personas gramaticales, es decir, las que intervienen en la conversación o diálogo. Es una palabra que sustituye un nombre o una frase sustantiva. Los pronombres frecuentemente se refieren a un nombre anterior que se llama el antecedente y que ha ocurrido en una oración o frase previa. Voy a explicar esto. Esa es la definición que encontramos en las gramáticas españolas, pero esto requiere explicación. Lo primero que quiero explicar con relación a esta definición es que los pronombres señalan las personas gramaticales. Las personas gramaticales son las que intervienen en el diálogo. En todo diálogo hay alguien que habla, hay alguien con quien se habla y hay algo o alguien de lo que se habla. Esas son las personas que intervienen en el discurso. Nosotros las conocemos como primera persona, segunda persona y tercera persona gramatical, o el famoso yo, tú, él, hablando de pronombres personales específicamente, ¿no? El yo es la persona que habla. Cuando el que habla se refiere a sí mismo o utiliza verbos que refiere a acciones de sí mismo, pues va a utilizar lo que nosotros llamamos la primera persona gramatical. Si se refiere a la persona con la que está hablando, utiliza la segunda persona gramatical, y a eso que nos referimos, o a la persona a la que nos referimos cuando hablamos, entonces es la tercera persona gramatical. Así que los pronombres en primera instancia nos ayudan en la definición clara de esas personas que intervienen en el diálogo. Primera persona, quien habla, repito, segunda persona, con quien se habla, y tercera persona, de lo que se habla o de la persona que se está hablando. Eso es lo primero que debemos detallar entonces en la definición de los pronombres. En segundo lugar, el uso particular de los pronombres en el idioma es reemplazar sustantivos que han sido mencionados en el contexto inmediatamente anterior. Eso quiere decir que utilizamos los pronombres para evitar una repetición que sería cansona al oído o a la lectura, y para eso entonces se reemplazan los nombres o los sustantivos a través de los pronombres. Un ejemplo, en lugar de decir Juan vino y Juan se quedó en la casa, nosotros normalmente vamos a decir algo así: Juan vino y él se quedó en la casa. Noten ese él.
que utilicé en la segunda parte de esa oración. Juan vino y él se quedó en la casa. Ese él, que es un pronombre, se refiere a Juan. Lo utilicé para evitar repetir la palabra Juan. Entonces, para evitar esas repeticiones del idioma, nosotros utilizamos los pronombres personales. Y repito, ese es el uso común, el uso mayor de los pronombres dentro de nuestro idioma. A esa persona o a ese sustantivo al que hace referencia el pronombre se le llama antecedente. Por lo tanto, todo pronombre tiene un antecedente. Hay algunos casos que vamos a ver más adelante que se refieren al consecuente, o sea, algo que está hacia adelante y no hacia atrás. De manera que cada vez que nosotros encontremos un pronombre en la lectura de la Biblia, debemos preguntarnos a qué o a quién se refiere el pronombre. Y la respuesta normalmente va a estar en el contexto inmediatamente anterior. Veamos aquí 3 ejemplos. Primero, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Ya sabemos que los sustantivos están señalados con color azul, los adjetivos están señalados con color naranja, los artículos están señalados con una raya o subrayado negro. Los pronombres los vamos a señalar con color azul subrayado. ¿Por qué el color azul subrayado? Bueno, el color azul los asocia a los sustantivos. En la explicación anterior queda claro que los pronombres están relacionados a los sustantivos y subrayado para poder diferenciarlos de esos sustantivos. Observen en este ejemplo el pronombre tú. El pronombre tú se refiere a Belén. En este ejemplo, la palabra a la que se refiere, el sustantivo al que se refiere el pronombre no está antes, no es un antecedente, sino que está después. A ese se le llama el consecuente. Si nosotros preguntamos a quién o a qué se refiere la palabra tú en esta oración gramatical, la respuesta es a Belén. Eso es claro ahí por el contexto. Pero tú, coma Belén Efrata, coma pequeña para estar entre las familias de Judá. En este ejemplo notamos claramente el uso de los pronombres. El pronombre tú está reemplazando el sustantivo Belén. En este caso particular, se hace para enfatizar esa ciudad particular que se está señalando. Otro ejemplo, Hechos capítulo 15, versículo 13. Hechos 15, 13. Y cuando ellos cantaron, observen muy bien ese ejemplo, y cuando ellos cantaron, el pronombre ellos, en este caso de tercera persona, refiriéndose a las personas de las que se está hablando, y plural, nos hace pensar entonces que hay algunas personas, varias, que han sido mencionadas en el contexto inmediatamente anterior. Repito, si encontramos un pronombre en nuestra lectura bíblica, eso significa que debemos rastrear en el contexto anterior la persona o la cosa a la que hace referencia. En este caso, deberíamos preguntarnos ¿a quiénes se refiere el pronombre ellos? ¿Quiénes fueron los que callaron? Y para responderlo, pues tendríamos que ir a la oración anterior o tal vez unas más hacia atrás. Ese es el uso particular de los pronombres. Otro ejemplo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 24. Haced esto en memoria de mí. Acá tenemos un sustantivo, memoria, está con color azul, y tenemos 2 pronombres, están señalados con color azul subrayado. Esto y el pronombre mí. Haced esto se refiere a algo que fue mencionado en el contexto inmediatamente anterior. ¿A qué se refiere esto? ¿Haced qué? Pues entonces tendríamos que mirar la oración anterior para poder responderlo. Ese sería el antecedente del pronombre esto. Y con el mí, noten que el mí en este caso es un pronombre de primera persona. Se refiere a la persona que está hablando. Haced esto en memoria de mí. Para saber a quién se refiere el pronombre mí, tenemos que saber quién es el que está hablando en ese contexto particular. De esa manera podemos definir
la referencia o el antecedente del pronombre lui. Entonces, estos son tres ejemplos que nos ayudan a identificar la función de los pronombres dentro del idioma español. Los pronombres también pueden designar animales o cosas. O sea, el uso normal de los pronombres es para referirse a personas, pero también se utiliza para designar animales y cosas, pero siempre en relación con personas. Noten, por ejemplo, Éxodo capítulo 32, versículo 20. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. En este ejemplo tenemos varios pronombres. Ahí están señalados con color azul subrayado. En primera instancia, el pronombre que. Luego tenemos el pronombre lo. Otra vez lo. Después otra vez lo, pero en este caso se pegó al verbo reducir. Aparece otro pronombre que y luego tenemos de nuevo el pronombre lo. Esos pronombres vamos a verlos ahorita en las clasificaciones. Pero para que otra vez reforcemos la función de los pronombres en el idioma, noten muy bien a qué se refiere cada uno de esos pronombres. Comienza el texto diciendo, y tomó el becerro que había hecho. Esa palabra que se refiere a becerro. Podemos saberlo si aquí anteponemos el artículo el. Y noten el sentido de la oración. Y tomó el becerro el que había hecho. Ahí sale claro, queda en evidencia que la palabra que es un pronombre que tiene como antecedente becerro. Lo mismo, seguimos. Luego dice, y lo quemó en el fuego. Si preguntamos qué fue lo que quemó en el fuego, ¿a qué se refiere lo? Pues entonces nos damos cuenta que se refiere al becerro. Lo mismo con lo molió. Y lo molió. ¿Qué fue lo que molió? El becerro. O sea que esos pronombres siguen refiriéndose al becerro. Hasta reducirlo a polvo. ¿Qué redujo a polvo? Respuesta, el becerro. Entonces el pronombre sigue refiriéndose a becerro. Vamos notando que siempre estas palabras que son pronombres se refieren a algo mencionado en el contexto inmediatamente anterior. Aquí, ¿qué esparció sobre las aguas? Otra vez preguntamos, ¿qué fue lo que esparció sobre las aguas? La respuesta sigue siendo la misma, el becerro, el becerro. Y lo dio a beber. ¿Qué lo dio a beber? ¿Qué fue lo que dio a beber? El becerro a los hijos de Israel. Entonces, noten la variedad tan grande que hay de los pronombres y la manera en que se van usando en el idioma. Otro ejemplo, Números 22:35. La palabra que yo te diga, esa hablarás. Este ejemplo sirve para señalar la riqueza de los pronombres y la importancia del uso de los pronombres en el habla o en la escritura. Usamos mucho los pronombres para evitar la repetición de los sustantivos. Y observen cómo acá se juntan tres pronombres. La palabra que, yo, te, cada uno de esos es un pronombre. Y también este es un pronombre. Esa hablarás. Brevemente, noten esto. La palabra la que, podríamos colocarle un artículo. Ahorita vamos a hablar de esas claves para poder identificar los pronombres. La palabra la que yo te diga nos deja en claro que este que es un pronombre que se refiere a palabra. Entonces, la palabra que yo te diga. ¿Qué palabra? La que yo te diga. Este yo es un pronombre de primera persona y se refiere a la persona que está hablando. ¿Quién es el que está hablando? Tenemos que mirar el contexto anterior para saber quién está hablando. La palabra que yo a ti, yo te diga, ese te se refiere a la persona con la que está hablando. Es un pronombre de segunda persona. ¿A quién se refiere? Bueno, el contexto nos lo indicaría. Y luego dice acá, esa hablarás. ¿A qué se refiere esa? Pues se refiere a la palabra que yo te diga. La palabra que yo te diga, esa palabra hablarás. Entonces, este es un pronombre de tercera persona que se refiere a lo que se mencionó en la primera parte de esta oración. Ustedes van notando en esto que es un poquito complicado el asunto con los pronombres, ¿no?
Y los pronombres normalmente son palabras pequeñitas, monosilábicas, de una sola sílaba. Que, yo, te, esa, de 2 sílabas acá, lo, la mayoría de pronombres son pequeñas palabritas de una sola sílaba que se esconden. O sea que no es fácil identificarlas. Así que debemos estar muy atentos para poder identificar los pronombres. Así que es importante que nosotros consideremos las diferentes clases de pronombres. Y aquí vamos a ver la gran mayoría de clasificación de los pronombres. Porque básicamente la manera de identificarlo es conociéndolos, conociendo esos pronombres. Entonces, clasificación de los pronombres. En primer lugar tenemos los pronombres personales. Son los más fáciles de identificar. Los pronombres personales son los que designan las personas que intervienen en la conversación, diálogo o discurso. Esos son los pronombres personales. O sea, van a señalar el que habla con el yo, la persona con la que se habla con el tú, y la persona de la que se habla o la cosa de la que se habla con el pronombre él. Eso para el singular y luego vamos a ver los plurales. Entonces, aquí están enumerados. Para la primera persona, pronombre personal, yo, siempre se va a referir a la persona que habla. Segunda persona, con la que se habla, tú, siempre se va a referir a la persona con la que se habla. Y la tercera persona, de quién se habla o de lo que se habla, el pronombre él. Observen, este tú y este él tienen tilde. Tilde. Están acentuados con la tilde. Y esa es la clave para poder distinguirlo de las palabras homófonas tú y él sin tilde. Porque tú sin tilde y él sin tilde se utilizan en otras categorías gramaticales. Tú sin tilde es un adjetivo posesivo. Como cuando uno dice tu casa. Tu casa, ese tú es un adjetivo posesivo porque está determinando un sustantivo, el sustantivo casa. No lleva tilde, pero si lleva tilde, entonces es un pronombre. Tú vendrás. Noten, tú vendrás. Ahí ya se refiere a una persona y está acompañando un verbo. Lo mismo sucede con él. Él sin tilde es artículo determinante. Recuerden que ayer vimos la lista de los 4 artículos determinantes. Sin tilde es artículo y va a estar acompañando sustantivos. Con tilde es pronombre. Pronombre y señala una persona o una cosa mencionada en el contexto anterior. Ahora, estos son los 3 pronombres básicos. Yo, tú, él. Pero a esos pronombres básicos tenemos que añadirle unos más. Noten aquí la lista más completa. Pronombres de primera persona, además del pronombre yo. Aquí van enumerados. Me, mi, conmigo, nosotros, nosotras, nos. Hay unas formas largas como conmigo, nosotros y nosotras, y hay unas formas cortas como el nos o como el mi y el me. Todos estos son pronombres de primera persona. De segunda persona, aquí están enumerados. Tú, te, ti, contigo, vosotros, vosotras, vos. Que no se usa en toda América, ¿no? En algunos lugares nomás. Y las formas usted, ustedes, que tampoco son panhispánicas, o sea, no se utiliza en todo el lugar donde se habla el español, se utiliza solo en ciertas regiones. En el caso nuestro, por ejemplo, utilizamos el usted, lo utilizamos, pero también utilizamos el tú. Para el plural normalmente utilizamos el usted, aunque antiguamente se utilizaba el vosotros. Y en versiones antiguas de la Biblia notamos el uso del vosotros, por ejemplo, en Reina Valera 60. Pero eso ya no se usa en el español moderno, se dejó utilizar el vosotros y el vosotras. Y hay alguna forma anticuada también que es el voceo, pero que existe todavía en algunas regiones de América. Para tercera persona,
Noten los pronombres personales. Él, ella, ello, la, le, lo, se, sí, consigo, ellos, ella, las, les, los. Aquí tenemos la lista completa de pronombres personales. Esa es la lista completa de pronombres personales. Y como les dije anteriormente, la mejor forma de identificarlos es aprendiendo la lista de los pronombres. Hay que estar alerta de palabras que se utilizan en otras categorías gramaticales, como el caso del tú, que les mencioné anteriormente, el, que también lo mencioné anteriormente, y como es el caso de la, que también se usa como artículo determinante, lo, que se utiliza como artículo neutro, las, que se utiliza como artículo determinante, y los, que se utiliza como artículo determinante. ¿Cuál es la clave para definir esas palabras que acabo de señalar como pronombres y no dentro de otra categoría gramatical? La clave es si esa palabra se está refiriendo a una persona o a una cosa que fue mencionada en el contexto anterior. Normalmente los pronombres van a estar al lado de los verbos. Vamos a ver después los verbos y eso nos va a ayudar un poquito más a aclarar el uso de los pronombres, y cuando hablemos de la oración gramatical, el panorama va a ser aún más claro. Pero por ahora, tengan en cuenta esa clave importante. Cuando tengamos confusión, cuando haya ambigüedad para definir una palabra, si es pronombre o no, la clave es, repito, que se refiere, para que sea pronombre, se refiere a una cosa, a una persona mencionada en el contexto inmediatamente anterior. Debe tener un antecedente. Si no, entonces debe ser o adjetivo o artículo de acuerdo a las listas que estuvimos considerando ayer. Veamos dos ejemplos de pronombres personales. Génesis 3:9. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Acá el pronombre personal es tú. Observe muy bien que tiene tilde. Tiene tilde. Ya en ese caso, la ambigüedad queda aclarada a través de la tilde. Tú con tilde siempre es pronombre. Sin tilde es adjetivo posesivo. Y observen muy bien que como es pronombre se refiere a una persona. Y en segundo lugar está al lado de un verbo, del verbo estás. Esas son las dos claves para identificar un pronombre. Otro ejemplo, 2 Corintios 6:16. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Acá tenemos el pronombre vosotros. Ese no tiene ambigüedad, no tiene homófono. Esa palabra solo se utiliza como pronombre. Pero de nuevo, observen que está al lado de un verbo. Vosotros sois. Normalmente vamos a encontrar los pronombres al lado de los verbos. Los artículos y los adjetivos al lado de los sustantivos. Esos son claves gramaticales para poder identificar categorías gramaticales. El pronombre personal se llama proclítico. Bueno, no, esto lo voy a pasar. Vamos a pasar esto para no complicarlos con definiciones que podemos ver más adelante. Pasemos ahora a considerar los pronombres posesivos. Sigamos con las clasificaciones. Primera clasificación, pronombres personales. Segunda clasificación, pronombres posesivos. Los posesivos son los que indican posesión o pertenencia con relación a las personas gramaticales. Y aquí vamos a encontrar algo. La lista de pronombres posesivos es la misma lista de los adjetivos posesivos. Eso lo vimos ayer, los adjetivos posesivos. Y si ustedes comparan la lista de adjetivos posesivos, se van a dar cuenta, si la comparan con los pronombres posesivos, que es la misma lista. Es la misma lista. Otra vez, ¿cómo definimos si es pronombre? Bueno, algunos van a tener tilde y la tilde los anuncia como pronombres. Como el caso del mío, mía, míos, mías. Si llevan tilde son pronombres, si no llevan tilde son adjetivos. Pero si no tienen tilde, entonces
Se define como pronombre de acuerdo a las reglas que les dije antes. Si se refiere a una persona o cosa que está mencionada en el contexto anterior, o sea, tiene un antecedente, y en segundo lugar, si está al lado de un verbo. Entonces, la lista es la misma que consideramos ayer con relación a los adjetivos posesivos. Para un poseedor, mío, mía, míos, mías, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, suyo, suya, suyos, suyas. Y para varios poseedores, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestras, vuestros, vuestras, suyo, suya, suyos, suyas. Ahí está la lista completa. Veamos unos ejemplos. Este primero es muy bueno. Este primer ejemplo es muy bueno porque ayuda a explicar cómo definir esa ambigüedad. Primera Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros. Hasta ahí dejo el texto. Ahí lo corté solo porque hasta ahí me sirve para el ejemplo gramatical. Noten algo. Tenemos la palabra nuestros 2 veces. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros. Pero en el primer caso lo señalamos como adjetivo y en el segundo caso como pronombre. Es la misma palabra, es un posesivo. ¿Por qué en el primer caso es un adjetivo y en el segundo caso es un pronombre? Bueno, aquí nuestros pecados es adjetivo porque está al lado de un sustantivo y lo está determinando. Recuerden que esa es la definición de un adjetivo, esa es la función del adjetivo dentro del idioma. Es calificar o determinar el sustantivo. Y acá notamos que la palabra nuestros está delimitando en cuanto a la idea de posesión el sustantivo pecados. Entonces, claramente es un adjetivo. Entonces, los adjetivos los vamos a encontrar al lado de los sustantivos. Colores naranja al lado de los colores azules. Pero en este otro caso, nuestros, la palabra nuestros, acá ya no es adjetivo, sino que es pronombre, porque se está refiriendo a algo mencionado en el contexto inmediatamente anterior, tiene un antecedente. Es decir, ¿a qué se refiere los nuestros? Y noten por qué entonces el escritor Juan acá dijo los nuestros, para no volver a decir nuestros pecados. O sea, Juan pudo haber dicho esto, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino, y ahí continúa la oración, pero para no repetir la expresión nuestros pecados, entonces acá simplemente dijo los nuestros. Así que nuestros se refiere a pecados, pero connotando la idea de persona gramatical. Está relacionada a la persona gramatical. ¿Cuál persona gramatical? La primera persona plural, el que está hablando con otros más. Nuestros pecados. Entonces, esta palabra nuestros tiene un antecedente que es nuestros pecados, se refiere a nuestros pecados. Ahí ya sabemos que es un pronombre. Y lo otro acá es porque va acompañado por el artículo. Los pronombres van a admitir la compañía del artículo como si fueran sustantivos. ¿Por qué razón? Porque el pronombre reemplaza el sustantivo. Por esa razón, ahí entonces admite el artículo. Otro ejemplo, Deuteronomio 3:24. ¿Qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Aquí tenemos varios pronombres. Que, el primero con tilde acá, el segundo que haga obras y proezas, y el tercero tuyas. Nos detenemos en este último, tuyas. Los otros dos no los voy a explicar en este momento. Este tuyas es un pronombre posesivo. Y noten muy bien que se refiere a obras y proezas. Es decir, si preguntamos a qué se refiere como las tuyas, ¿cuáles son las tuyas a las que está refiriendo el texto? La respuesta es a las obras y proezas.
pero lo expresa con relación a una persona gramatical, la segunda persona singular acá, o sea, la persona con la que se está hablando. Esas obras y proezas son de la persona con la que se está hablando, son tus obras y proezas. Entonces ahí notamos que este pronombre, esta palabra tuyas, es un pronombre, en este caso posesivo. Y observen este último ejemplo, Daniel capítulo 9, versículo 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro. Nuestra es la confusión de rostro. La palabra nuestra es pronombre. En este ejemplo, ya la palabra nuestra no se refiere a algo que está antes, al antecedente, sino que se refiere a algo que está después, se llama el consecuente. Si preguntamos a qué se refiere nuestra, cada vez que encontremos un pronombre tenemos que hacer ese ejercicio para poder saber a qué se refiere el pronombre. Si preguntamos a qué se refiere con el nuestra, oh Jehová, nuestra, ¿qué es nuestra? La respuesta en el texto es la confusión de rostro. Entonces note que la palabra nuestra se refiere a la confusión de rostro, pero lo hace con una connotación de persona gramatical, la primera persona plural, el que habla con otros. Nuestra es la confusión de rostro. Ahora, en estos ejemplos y en otros que vimos atrás, notamos que el pronombre siempre debe concordar gramaticalmente con su antecedente. ¿Me explico? Nuestros es masculino plural. Concuerda gramaticalmente con pecados, que es masculino plural. Si no concuerda gramaticalmente, entonces no es un antecedente. Tiene que concordar gramaticalmente. Acá, tuyas. Tuyas es plural femenino. Femenino plural. Noten que obras y proezas, las dos palabras, los dos sustantivos a los que hace referencia, son femenino plural. Tiene que haber concordancia gramatical entre el pronombre y su antecedente. O, como en el caso de nuestra, con su consecuente. Nuestra es femenino singular, la palabra confusión es femenino singular. Entonces, para poder señalar el antecedente o el consecuente de un pronombre, debemos percatarnos que haya concordancia gramatical. Avancemos. En tercer lugar, pronombres demostrativos. Pronombres demostrativos son los que indican cercanía o lejanía de los seres con relación a las personas gramaticales. Otra vez, la lista es la misma que vimos ayer de los adjetivos demostrativos. Observen que es la misma lista. Los demostrativos pueden ser adjetivos o pronombres. Primera persona, para primera persona, este, esta, estos, estas. Para segunda persona, ese, esa, esos, esas. Para tercera persona, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Y para el neutro, esto, eso, aquello. ¿Cómo se define la ambigüedad? O sea, ¿cuándo sé que un demostrativo es adjetivo o es pronombre? De acuerdo a las mismas reglas que he dicho anteriormente. El adjetivo demostrativo determina, delimita un sustantivo, debe estar al lado de un sustantivo. El pronombre se refiere a un antecedente con el cual concuerda gramaticalmente y normalmente va a estar al lado de los verbos. Aquí ha habido algo en el español, una actualización en el idioma, en el español moderno. Antiguamente, los demostrativos, los pronombres demostrativos llevaban tilde. Y ahorita vamos a ver un ejemplo acá que lleva tilde porque, como les dije ayer, estoy citando Reina Valera 60. Es un español de hace 60 años y para ese español de hace 60 años, los pronombres se distinguían con la tilde.
Entonces, si alguno de estos demostrativos tenía tilde, era pronombre. Era la manera como se distinguía. Pero el español ha evolucionado como cualquier otro idioma y en el español de hoy en día no se coloca tilde. ¿Por qué razón? Porque la ambigüedad entre un adjetivo posesivo un adjetivo demostrativo y un pronombre demostrativo se puede definir por el contexto. Sí se puede colocar tilde, y en algunos casos se coloca la tilde, si hay ambigüedad y no se puede resolver por el contexto. Pero normalmente hoy no se coloca esa tilde. Observen este ejemplo. Mateo capítulo 3, versículo 3. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Notan la palabra este, está con tilde. Ahí ya sabemos que es pronombre. Pero eso es Reina Valera 60. Si usted lo mira en una versión del 2000 para acá, muy seguramente está sin tilde. Por el cambio que hubo en el español. Ahora, no lleva tilde en el español moderno, porque evidentemente esta palabra este se refiere a algo mencionado en el contexto. Este, ¿quién? Bueno, el del que vengo hablando. Entonces es un pronombre, tiene antecedente, pero además está al lado de un verbo. El verbo es. Así que es un pronombre. Lo mismo aquel. Este es aquel. Se refiere a la misma persona a la que hace referencia el pronombre este. Y está al lado del verbo es. Y lo mismo quién. El pronombre quién. Se refiere a la misma persona referida por este y por aquel. O sea, estos tres pronombres, este, aquel y quién, se refieren a la misma persona de la que se viene hablando. A la misma persona de la que se viene hablando. Los tres tienen el mismo antecedente. Son pronombres. Otro ejemplo, Números capítulo 22, versículo 38. La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Noten acá dos pronombres, que y esa. El que lo vamos a considerar más adelante. Enfoquémonos con el pronombre esa. Pronombre demostrativo. Esa hablaré. ¿Qué es lo que hablaré? ¿A quién se refiere esa? ¿Qué es lo que hablaré? La palabra o el pronombre esa se refiere a la palabra que Dios pusiera en mi boca. Esa hablaré. ¿Qué es lo que voy a hablar? La palabra que Dios pusiera en mi boca. Entonces el pronombre esa se refiere a la palabra que Dios pusiera en mi boca. Hay concordancia gramatical, femenino singular, esa palabra femenino singular. Entonces es un pronombre y está al lado un verbo, hablaré. Génesis 29, 28. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. Noten acá el pronombre aquella. Está con tilde. Otra vez, es Reina Valera 60. En una versión moderna debe aparecer sin tilde. Entonces, bueno, en una versión como Reina Valera aquí ya no hay ambigüedad, ya que lleva tilde sabemos que es un pronombre. Pero si no llevara tilde, como es en el español moderno, sabemos que se refiere, que es un pronombre porque se está refiriendo a una persona mencionada en el contexto. Hay que escarbar el contexto, mirarlo para ver a quién se refiere. Debe ser un sustantivo femenino singular, o sea, se refiere a una persona de sexo femenino, a una mujer, ¿cierto? Entonces es un pronombre demostrativo. En cuarto lugar, pronombres indefinidos. Pronombres indefinidos son los que indican las personas o cosas de una manera vaga, imprecisa o indefinida. Son los mismos o es la misma lista de los adjetivos indefinidos. Y la regla sigue siendo la misma. La misma regla. Adjetivo, si determina un sustantivo, está al lado de un sustantivo. Pronombre, si se refiere a un antecedente, con el que concuerda gramaticalmente y está al lado de un verbo. Ahí está la lista, la misma lista que consideramos con relación a los adjetivos indefinidos. Dos ejemplos. Mateo 20, 16
porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muchos es pronombre porque se refiere a algo mencionado en el contexto y está al lado del verbo son. Y pocos también es pronombre, porque se refiere también a algo mencionado en el contexto, y acá el autor omitió el verbo son, no colocó el verbo son. Eso es normal en la escritura o en el habla común para evitar repetición de palabras, pero evidentemente el autor acá quiere que nosotros mentalmente coloquemos el verbo son, que aquí ya había aparecido en la primera parte. Entonces, eso es un pronombre. Jueces 4:20. Y si alguno viniere y te preguntare. Y si alguien viniere y te preguntare. Alguien es un pronombre indefinido. Noten ahí, alguien se refiere a una persona y está al lado del verbo viniere. Y tenemos también el pronombre te, un pronombre personal. Está al lado de verbo y se refiere a una persona, a la persona con la que se está hablando allá en el diálogo. Esos son los pronombres indefinidos. Bueno, creo que vamos a hacer una pausa acá, porque lo que viene es un poquito más largo, más complejo, acerca de los pronombres relativos. Entonces, si hay preguntas, este es el espacio para que las puedan hacer. Pastor, solo para clarificar una cosa, buenas noches. Bueno. Tener claro el concepto. Es adjetivo si está al lado de una persona. Es pronombre si está al lado de un verbo. Sí. En este caso, que si hablamos de adjetivo demostrativo, de adjetivo posesivo. No al lado de una persona, sino al lado de un sustantivo. Listo, sí, persona o cosa, ¿listo? O sea, al lado de un nombre es adjetivo. Y si está al lado de un verbo, entonces ya puedo decir es un pronombre. Sí. Listo. Normalmente es así, pero también hay excepciones. Hay que corroborar que si es pronombre tenga un antecedente, se está refiriendo a algo o alguien que está en el contexto. Ah, bueno, listo. Listo. Sí, esa es la manera más fácil de definirlos. Pero por norma general es así. Sí. O sea, para no enredarnos tanto. Tengan en cuenta que a veces el verbo no está ahí al ladito del pronombre, puede estar una o dos palabras después. Pero el punto es que los pronombres normalmente están relacionados a los verbos, necesitan un verbo. Sí. Dentro del contexto de la oración, un pronombre, ya que se refiere a una persona, a una cosa, a una persona, necesita un verbo y el verbo tiene que estar ahí cerquita. ¿Sí? Entonces, esa es la manera de poder definirlos. Listo, pastor, muchas gracias, muy amable. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Sí, una pregunta, más bien confirmación. Esto que estamos viendo tiene que ver con el CO y COD, ¿cierto? ¿El qué, perdón? El complemento de objeto directo y el complemento de objeto indirecto. Claro que sí. Y cuando hablemos de la oración, cómo identificar complemento directo, indirecto, etcétera, vamos a entender mejor los pronombres y vamos a poder identificarlos mejor. Claro que sí. Ok, gracias. Sí. Bien, si no hay más preguntas, entonces vamos a hacer una pausa hasta las 7. Una pregunta. Cuénteme, hermano. En el caso cuando se está hablando el os, ¿viene siendo también un pronombre? Pronombre, sí, de segunda persona plural. Solo que es una forma anticuada, ya en el español moderno no se utiliza. Sí, por ejemplo, la Reina Valera hay muchos os. Aparece en Reina Valera 60. Entonces sí viene siendo un pronombre de segunda persona, ¿cierto? De segunda persona plural. Ok, listo, pastor, gracias. Con gusto. Bien, hagamos pausa hasta las 7:15. 15 minuticos para que podamos descansar la mente.
Listo, pastor, muchas gracias. Nos vemos en unos minuticos entonces. No van a salir, ahí cierran cámara, micrófono y ahora volvemos. De este y no dejo actividad, hermano. Uy. No, porque no hemos acabado con los pronombres. Es que es largo, lo de los pronombres es larguito. Vale, pastor. Por eso pausé acá.